Ahí están los hechos de una guerra silenciada. Para ello nos acompaña Pablo Jofré para el análisis de esto. Es escritor, es periodista, analista internacional, nos acompaña de Santiago de Chile. Pablo, muy buenas noches, bienvenido. Tatiana, muy buenas noches, un agrado escucharte. Muchas gracias. ¿Por qué crees que hay tanto silencio de esta situación tan dramática que se está viviendo desde hace 7 años en Yemen? Porque a esa comunidad internacional hipócrita, conformada principalmente, y hablo de esa comunidad, en general se suele hablar de la comunidad internacional como aquel grupo de países e instituciones que tienen un concepto de democracia muy particular. Bueno, esa comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, secundada por países europeos, gran parte de la Unión Europea, y que además participan de ella indudablemente todas estas instituciones internacionales que son chantajeadas, saboteadas, presionadas por los países que te mencionaba y las regiones que te hacía mención, como es la propia Organización de Naciones Unidas, en el caso de América Latina la OEA, la propia Unión Europea y sus organismos políticos, económicos, todos aquellos callan porque indudablemente Yemen representa una espina clavada en la dignidad de esta humanidad que se comporta en forma indigna, ¿no? Y digo que clavada en la dignidad porque Yemen es un país que está sufriendo una agresión hace 7 años, ya van cerca de 400.000 muertos, destrucción absoluta de su infraestructura, bloqueada en forma aérea, terrestre y naval, atacada por una coalición encabezada por Arabia Saudí y otros miembros como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán, Egipto. Y ahí ya te vas dando cuenta que en definitiva esta comunidad internacional calla porque se trata de aliados. Y esta comunidad hipócrita, de doble rasero, de esta doble cara, claro, calla absolutamente cuando se trata de los crímenes de sus aliados y aliados de esa importancia, que les Sí. compra miles de millones de armas para dinamizar la industria militar de Occidente. Pablo, Calla pero porque es se muy trata de árabes. dramático. Es muy dramático Absolutamente. porque hay 13 millones de personas que no tienen literalmente que comer, pero lo dice Naciones Unidas con todas las estadísticas. De hecho, hace muy poco creó toda una campaña con actrices y actores norteamericanos para recaudar fondos, pero cualquier cosa que se recaude resulta poco para lo dramático de la situación humanitaria, la peor del planeta. Pero permíteme ser cínico, Tatiana, ¿no? ¿De qué sirven esas campañas internacionales y unos cuantos lloriqueos de artistas internacionales que llaman a reunir fondos para ir en ayuda de lo que los propios países donde esos artistas viven son los que propician esos ataques, ¿no? La venta de armas a Arabia Saudí proviene principalmente de Gran Bretaña, de Francia, Alemania, de Suecia, de Estados Unidos. Es decir, los mismos miembros de esas sociedades que propician sus gobiernos estas agresiones, estas cifras absolutamente abismales, 22 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de un total de casi 30 millones de yemeníes, 2,5 millones de niños y niñas sin asistir a su escuela. Estamos hablando de cifras que conmueven, pero sabes, Tatiana, se trata de árabes, son pobres, no son blancos, no tienen los ojitos azules, no están en Europa, ¿ah? No están invadidos por ese oso ruso, ¿no? Que tanto temor le causa a Occidente. Entonces, no se prenden las luces de la Torre Eiffel o de la Scala de Milán o el Opera House de Sydney. No, no están las luces de la bandera de Yemen en esos edificios, pero sí están los de Ucrania. Y eso te demuestra el doble rasero y la hipocresía de esta comunidad internacional y de esos países que se llenan la boca de democracia, pero cuando se trata de denunciar a estos reyesuelos corruptos de monarquías feudales, como es el caso de la monarquía saudí o la monarquía marroquí, que además agrede, ocupa y coloniza al pueblo saharaui, o los Emiratos Árabes Unidos, que vive de oropeles y edificios monumentales, pero que tiene a una población sometida y a millones de inmigrantes viviendo en condiciones de pobreza, o el mismo caso de Egipto, que es una dictadura propiciada, apoyada y avalada por Estados Unidos y los países occidentales. Yemen representa
la hipocresía de Occidente, representa la hipocresía de las instituciones internacionales. Te quiero recordar algo, Tatiana. Cuando estaba Ban Ki-moon como secretario general de la ONU, se sacó un documento por parte de la UNICEF que señalaba la responsabilidad de Arabia Saudita en la muerte de miles de niños yemeníes y llamaba, por tanto, no solo a denunciarlo, sino que a generar acciones internacionales para impedir eso. Por ejemplo, aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, que porque Arabia Saudí representa una amenaza a la paz. ¿Qué es lo que hizo Arabia Saudí? Amenazó a la ONU de retirar todos los aportes financieros y Estados Unidos a su vez chantajeó a la ONU para retirar ese informe que denunciaba a Arabia Saudí bajo la pena también de quitarle financiamiento. Ban Ki-moon reconoció que una de las mayores vergüenzas que vivió como secretario general fueron dos grandes vergüenzas. Uno, la situación del pueblo saharaui bajo la ocupación marroquí y haberla aceptado, no haber hecho nada, y la vergüenza de haber aceptado retirar un documento condenatorio contra Arabia Saudí. Todos los años se condena a Arabia Saudí, pero nunca aparece en los escritos oficiales porque logra a través del dinero comprar voluntades, comprar la política, comprar a estos países supuestamente democráticos, con gobiernos supuestamente democráticos, pero que son simplemente totalitarios, absolutamente agresivos contra cualquier país que mires. Libia, Siria, Irak, Afganistán, en este caso Yemen. No se hace nada porque la hipocresía impera, Tatiana. Pablo, y por último, en todo esto, ver tal nivel de sufrimiento de la población yemení, ¿por qué Yemen? ¿Por qué haber comenzado esta guerra en Yemen? ¿No es primero una de las naciones más pobres de esta parte del mundo, de Oriente Medio? Segundo, no es una nación que tenga grandes riquezas en recursos naturales ni de petróleo. Algunos expertos plantean que geográficamente, desde la geopolítica petrolera, es muy importante. Si es esto por allí, para entender por qué Yemen, y han pasado 7 años y no se vislumbra una probabilidad de tranquilidad para este país. Bueno, hay varios elementos. Efectivamente no hay una explotación petrolera, pero sí hay prospecciones petroleras y gasíferas que demuestran la riqueza que subyace bajo el subsuelo yemení. Y eso quiere ser apoderado por Arabia Saudí. Hay un elemento entonces energético, pero hay un elemento geopolítico, hay un elemento geográfico fundamental. Yemen se ubica en una zona de tránsito del 40% del petróleo que circula hacia Europa. Es decir, en la punta de Yemen, en la punta sur occidental, se ubica un estrecho que se llama Bab el-Mandeb, que da paso hacia el Mar Rojo, que se comunica o tiene una estrecha relación separada apenas por una lengua de mar del Cuerno africano. Es decir, una zona estratégica fundamental que quien la controle puede controlar sin duda el paso de los barcos y los supertanques que pasan por ahí. Porque se encuentra frente a Djibouti, donde hay bases militares norteamericanas, españolas, hay también chinos, hay italianos, hay franceses. Es una zona entonces de incursiones, de pensamientos, de prácticas, de visiones geopolíticas muy importantes. Es zona de tránsito de supertanques, sí, pero también de flotas militares, flotas navales, como es el caso de la flota del Golfo Pérsico de Estados Unidos radicada en Bahrein, que sale del Golfo Pérsico, cruza otro estrecho importante como es el estrecho de Hormuz para salir al Océano Índico y luego atravesar toda esa zona de Bab el-Mandeb, entrar al Mar Rojo, cruzar el Canal de Suez y llegar al Mediterráneo. Fíjate la zona importante que estamos hablando, donde incluso el sionismo ha llegado a acuerdos con Arabia Saudí para apoderarse de islas que pertenecen a Yemen. Es decir, allí una disputa hegemónica, una disputa en la cual los países occidentales, apoyando a Arabia Saudí y esta a su vez sirviendo como punta de lanza de los intereses hegemónicos occidentales, quiere dominar a la población yemení, quiere dominar su territorio, apoderarse de esos recursos bajo tierra, pero al mismo tiempo dominar las rutas de navegación, que son las más importantes, el estrecho de Malaccas de China hacia el continente asiático más occidental, Bab el-Mandeb, el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá. Es decir, estamos hablando de rutas de navegación que permiten visualizar que quien domina esas rutas domina también el tránsito marítimo, económico, energético del planeta. Por ello la importancia de la ruta de la seda china, que pretende tener rutas terrestres y rutas navales. Hay aquí una disputa hegemónica muy importante que tiene lamentablemente
a la población yemení, que es la que sufre la muerte, la destrucción, los heridos, este bloqueo que lo tiene en una catástrofe humanitaria enorme. Y mientras tanto Occidente, Tatiana, derrama algunas lagrimitas, saca algunos artistas para llorar por Yemen, pero no llegar al fondo del asunto, que es obligar a Arabia Saudí a detener esta agresión criminal de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, que lo hace merecedor a ser castigado y aplicarle ahí el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. De otro modo, simplemente va a seguir la impunidad y el aval de Occidente con respecto a estos crímenes. La condena de muerte por vivir en una zona geoestratégica, en un mundo además en donde eso es un asunto que resulta fundamental, el paso de recursos naturales, el paso del petróleo. Muy grave y muy triste además por las cifras que van además en aumento, Pablo, y se percibe además que no tiene solución, lamentablemente. Muchísimas gracias por ese análisis, muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias, buenas noches.